Esto pasó hace un par de meses. Como historiador de 34 años, me mudé a una antigua casa victoriana en un barrio histórico. La elegí por su encanto, con la intención de encontrar inspiración para mi primer libro sobre la historia local. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió allí. La casa era hermosa. Al llegar, todo era tranquilo. Me sentía emocionado al imaginar todo lo que podría descubrir. Sin embargo, esa tranquilidad se volvió inquietante rápidamente. En mi segunda noche, mientras revisaba documentos antiguos en la biblioteca, noté un frío repentino que me recorrió la piel. Era extraño, incluso para la época del año. Luego, un aroma que no podía identificar, hierbas secas. Fue entonces cuando escuché un tamborileo suave, un sonido rítmico que parecía provenir del ático. Atribuí el fenómeno a ruidos de la casa, pensando que era una tubería o algo similar. Con el paso de los días, las cosas se volvieron aún más raras. Encontré símbolos extraños grabados en las paredes, como si alguien hubiera intentado comunicarse a través de ellos. A veces, los objetos estaban dispuestos de manera que no tenía sentido. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo una extraña ansiedad, con la sensación de que alguien me observaba. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y era difícil ignorarlas. Las velas de mi escritorio se apagaban solas. Sentía un escalofrío al pensar que quizás había algo más en esa casa. Empecé a tener pesadillas. En ellas veía antiguos rituales y personas vestidas con túnicas oscuras. Sus rostros se distorsionaban, y aunque no olvidaba sus miradas, nunca lograba recordar sus nombres. Las noches se tornaban más inquietantes y mis sueños más vívidos. Una vez me desperté sudando frío, preguntándome si había algo real en mis visiones. La presión por investigar la historia de la casa se acumulaba. Cada vez me preguntaba si tenía que ver con el pasado de esta antigua construcción, o si mi mente estaba cediendo a la tensión. La línea entre la realidad y la locura se fue desdibujando. Las sombras parecían susurrar secretos que no podía entender, y el sentimiento de aprensión me acompañaba constantemente. El día de la tercera experiencia fue especialmente angustiante. Estaba revisando un viejo diario que encontré en el ático, cuando un frío polar recorrió la habitación. Mi corazón latía rápido. Escuché lo que parecía un murmullo, como si hubiera alguien más en la casa. Me giré y quedé paralizado. No había nada, pero la sensación de ser observado fue abrumadora. La atmósfera se volvió pesada. Entonces, desde la esquina de mi visión, apareció una sombra. Era solo un velo, pero la vi moverse. Le pregunté si había alguien ahí. No hubo respuesta, solo un silencio escalofriante. En ese instante, sentí que algo tiraba de mi cordura. Me di la vuelta, mis manos temblaban. No había nadie, pero antes de que pudiera reaccionar, un eco resonó en la habitación y simplemente desapareció. Nunca volví a sentirme igual después de eso. Capítulo 2. Sombras de un pasado. A la mañana siguiente, el frío de la noche anterior todavía me perseguía. Intenté concentrarme en los documentos dispersos sobre mi escritorio, pero la incomodidad era palpable. La sensación de ser observado no se había desvanecido, y el murmullo en mi mente me decía que había algo que debía descubrir. Así que decidí salir de la casa y hablar con los vecinos. Podía ayudarlos. Tal vez sabían más sobre el pasado que yo. Caminé por las calles desiertas, con sueltas hojas arrastrándose a mis pies. Golpeé la puerta de la primera casa que vi. Una mujer mayor, con canas y una mirada curiosa, se asomó. Le pregunté sobre la historia del vecindario, y su expresión cambió al instante. «Esa casa», dijo en voz baja, «tiene una historia oscura. Muchos evitan hablar de ello». Su tono era serio, y me sentí intrigado. Me invitó a pasar y, para mi sorpresa, comenzó a contarme historias de sucesos extraños. Habló sobre desapariciones, rituales y un culto que había operado en la zona hace más de un siglo. Su voz temblaba al contarme que algunos decían que los descendientes de aquellos cultistas aún merodeaban por la ciudad. Sentí un escalofrío. Tal vez estos relatos podían arrojar luz sobre las visiones que había tenido. Hay un diario antiguo, una especie de registro de lo que sucedió. Se cree que está en la biblioteca de la ciudad, continuó. Mi corazón se aceleró. Tenía que encontrar ese diario. Regresé a casa con una mezcla de miedo y emoción, pensando en lo que podría descubrir. Sin embargo, la noche fue implacable. Mis pesadillas regresaron, más vívidas esta vez.
Las túnicas oscuras se multiplicaron, y los rostros distorsionados parecían acercarse más. Desperté de un grito, el sudor empapando mis sábanas, con la sensación de que los cultistas estaban cada vez más cerca. Decidí que no podía ignorar mis instintos. Al siguiente día me dirigí a la biblioteca. Al entrar, el olor a papel viejo y madera me envolvió. Comencé a buscar en las estanterías, un escalofrío recorriendo mi columna. Pregunté a un bibliotecario sobre el diario. Miró hacia el suelo, como si temiera su contenido. «Hay ciertos libros que conviene mantener a raya», dijo con voz apagada. Sentí que me faltaba el aliento. Finalmente, encontré un viejo tomo detrás de otros. La cubierta estaba desgastada, y el dorado del título apenas era legible. Lo abrí con hesitación. Las páginas estaban escritas a mano, llenas de rituales y símbolos que resonaban con los que había visto en mi casa. Cada palabra parecía cargar un peso. Mi mano tembló al pasar las hojas. Entonces noté un dibujo que se repetía, uno que había visto grabado en mi pared. Afuera, la luz comenzó a desvanecerse. Las sombras en los rincones de la biblioteca parecían alargarse, observándome. Un viento helado sopló, y sentí que alguien estaba detrás de mí. Algo en mi interior se encendió. Cada instinto dentro de mí gritaba que debería irme, pero no podía dejar el diario allí. Había descubierto algo necesario, un hilo que podía llevarme a la verdad. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Un grito mudo atravesó mi pecho. Las sombras se acercaban, y su eco resonaba igual que el murmullo que había oído en casa. Algo me estaba llamando. ¿Qué era esa presencia? ¿Acaso era parte de todo esto? Justo en ese instante comprendí que había desatado algo que no podía controlar. El miedo apretó mi pecho mientras el tiempo parecía detenerse. Tenía que enfrentar esto. Tenía que saber. Capítulo 3. La revelación de la oscuridad.
Pero, ¿y si tenía respuesta? ¿Era un arma con la cual enfrentar esa oscuridad? Ahora tenía una única misión: avanzar y descubrir el significado detrás de esas sombras. Regresé a la casa en medio de un tormentoso cúmulo de pensamientos. Tenía que hablar con la mujer mayor que me había contado las historias. ¿Cómo podía alguien enfrentarse a algo de tal magnitud? Mi mente daba vueltas, pero una cosa era clara: necesitaba respuestas. Y para encontrarlas, debía enfrentar no solo las maldiciones de la casa, sino también a los cultistas que aún mantenían su influencia. Los ecos de la biblioteca me acompañaban mientras me acercaba a mi hogar. Ya no podía ignorar el hecho de que todo esto estaba interconectado. La puerta se cerró tras de mí con un eco atronador. Solo esperé. Algo en mi interior anticipaba que no había terminado. Y cuando el murmullo regresó, ahora más claro, entendí que mi búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. La búsqueda de respuestas. Los ecos de las voces seguían resonando en mi mente cuando decidí que tenía que encontrar a la anciana. Ella siempre había sido la fuente de conocimiento sobre las leyendas del vecindario. La última vez que hablé con ella, me había advertido sobre los cultistas. Quizás tenía más información, quizás tenía la clave para detener lo que había desatado. Salí de mi casa con el libro bien apretado bajo el brazo. Cada paso me acercaba más a la casa de la mujer, pero también me llenaba de inquietud. El ambiente se sentía pesado, como si las sombras que había dejado atrás me estuvieran persiguiendo. A medida que me acercaba, la niebla comenzaba a levantarse. Era extraña y opresiva, casi como un manto de advertencia. Cuando llegué, la puerta crequí se abrió apenas, dejando escapar un rayo de luz tenue. La anciana me esperaba, su mirada profunda como un océano antiguo. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación al ver el libro en mis manos. «Sabía que volverías», dijo con voz temblorosa, «pero no debiste tocarlo». Tragué saliva, tratando de ordenar mis pensamientos. Necesito entender lo que vi, lo que sentí. Hay algo que se está despertando. Ella lo miró con desdén, como si el objeto fuese una serpiente envenenada. Hizo un gesto para que entrara. La habitación estaba llena de hierbas secas y artefactos extraños, un lugar donde ocultas verdades se cruzaban con la brujería. «Ese libro no es solo un libro, es una puerta», me advirtió, «una puerta a la oscuridad. Los cultistas están muy interesados en eso». Tras un silencio, finalmente me habló de sus experiencias con los cultistas y las sombras que se adueñaban de la casa cuando el viento soplaba con fuerza. Dijo que las visiones de aquellos que los enfrentaban se intensificaban a medida que la luna crecía en el cielo. Recordé mis pesadillas, eran más que sueños, eran advertencias. Mientras hablaba, su voz se mezclaba con el murmullo de las sombras que surgían en mi mente. Sentí que el tiempo se alargaba. La anciana mencionó un ritual que podrían estar llevando a cabo, algo que utilizaría el libro para traernos la perdición. «Debes tener cuidado, ya tienen sus ojos en ti», me dijo, señalando hacia el libro, «pero hay formas de combatirlos». «¿Cómo?», pregunté, sintiendo la urgencia apoderarse de mí. Ella se movió a un rincón, y en sus manos apareció una pequeña caja. Dentro había velas y polvo de un color oscuro, un material que parecía absorber la luz. Estaba llena de pequeñas piedras que emanaban una energía inquietante. «Esto te ayudará», dijo, «pero no es suficiente. Observa y aprende. Solo así podrás enfrentarte a ellos». Mientras me entregaba la caja, sentí que un escalofrío descendía por mi espalda, no solo por las promesas de poder, sino por la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. El aire también se sentía más denso. De repente, un golpe ensordecedor resonó en la puerta. La anciana se volvió pálida, su mirada llena de terror. «No es tan lejos, debes irte ahora». No necesité más palabras para moverme. Salí de la casa, el libro pulsando en mi pecho. Caminé rápido, mis sentidos en alerta. Las sombras parecían crecer a mi alrededor. Mientras me alejaba, sentí que algo me observaba con intensidad desde el fondo de la niebla. Pero había una nueva luz en mi mente. Sabía que debía actuar rápidamente. Ya no solo era una cuestión de curiosidad, era una partida de ajedrez,
y cada movimiento contaba. Y ahí, mientras las sombras me rodeaban, entendí que mi lucha apenas comenzaba. Al girar en la esquina, vi una figura tambaleándose en la penumbra. Era uno de ellos. Capítulo 5. Encuentros en la niebla. La figura tambaleándose en la penumbra no era solo uno de ellos, era uno de los cultistas. Su túnica negra se arrastraba por el suelo, y su rostro estaba cubierto por una capucha oscura. Podía sentir que el aire a mi alrededor se tornaba más frío mientras él se acercaba lentamente. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho, y por un momento el miedo me paralizó. No podía quedarme ahí. Recordé las palabras de la anciana y la caja que cargaba. Tenía que actuar. Giré sobre mis talones y empecé a correr, pero las piernas parecían querer hundirse en el suelo. Cada paso era un esfuerzo, como si la niebla estuviera tratando de atraparme. Al dar la vuelta a la esquina, la calle se volvió más oscura, más confusa. Las luces de las casas parecían titilar, como si estuvieran sujetas por un hilo débil. Sabía que tenía que encontrar un lugar seguro, pero no tenía idea de hacia dónde ir. Mientras corría, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Tenté apurar el paso, pero cada vez que lo hacía, los pasos se hacían más cercanos. ¿Cuántos de ellos había? ¿Cuántos cultistas estaban en la niebla? Al final de la calle, vi una pequeña cabaña de madera. No era la primera opción que hubiera deseado, pero la falta de alternativas me hizo entrar. Empujé la puerta con fuerza y me deslicé dentro. La habitación estaba oscura y desordenada, llena de objetos viejos y polvo. Me caí al suelo detrás de un viejo sofá, con la respiración entrecortada. Me quedé escuchando. El sonido de los pasos se acercó. Sentí que el tiempo se detenía. Cada segundo se alargaba. Cada golpe de mi corazón era un tambor en mi mente. Algo se movió cerca de la puerta, pero no podía asomarme. Estaba demasiado asustado. Cuando creí que el silencio iba a vencerme, escuché murmullos. Eran las voces de múltiples personas. Las sombras parecían danzar en la luz tenue que entraba por las ventanas sucias. No sabía cuántos cultistas había afuera, pero por su tono estaban buscando algo, o a alguien. Decidí mirar. Con cuidado levanté la cabeza por encima del sofá. 2 figuras estaban en la entrada, conversando en voz baja. Una de ellas sostenía algo en sus manos, algo que relucía débilmente. Era un artefacto. «Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde», dijo uno de ellos, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El otro asintió, mientras señalaba hacia la calle. «Puede haber dejado huellas. Vamos, no perdamos tiempo». Quería saber de qué hablaban. Estaban refiriéndose a mí. Era el libro que había traído de la anciana. El terror se mezcló con una extraña curiosidad. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iba a pasar si no los detenía? Sin pensarlo, tomé la caja que la anciana me había dado. La abrí con manos temblorosas y saqué las velas y el polvo oscuro. Tenía que intentar algo. Sabía que no habría una segunda oportunidad. Mientras me preparaba, el sonido se apagó bruscamente. Mi corazón se detuvo. Las figuras se habían dado cuenta de mi presencia. Entonces todo se oscureció. Capítulo 6. La oscuridad reveladora. El pánico se apoderó de mí en un instante. La penumbra era abrumadora, y mi mente intentaba aferrarse a una única idea: escapar. Pero mis piernas, como siempre, parecían no responder. Permanecí congelado, sintiendo una mezcla de ansiedad e impotencia. De repente, una luz débil iluminó la habitación. Las velas que había sacado de la caja se encendieron bruscamente, y la tenue llama proyectó sombras danzantes en las paredes. Los cultistas estaban más cerca de lo que había imaginado. Podía distinguir sus rostros pálidos y ojos intensos que miraban fijamente a través de la oscuridad. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de ellos al notar la luz. Sentí que el tiempo se detenía una vez más. Mis manos temblaban mientras sostenía la caja como un escudo. Sabía que no podía permitirles hacer lo que estaban planeando. Tenía una oportunidad, aunque fuera mínima. «Mantente tranquilo», me dije a mí mismo. «Esto puede funcionar». Comencé a murmurar las palabras que recordaba de la anciana, mientras esparcía el polvo oscuro en un círculo a mis pies. La espiritualidad de aquel momento se sintió intensa, casi tangible. Las velas ardían más brillantes ahora, como si una fuerza las alimentara.
Los cultistas intercambiaron miradas nerviosas, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos, el que sostenía el artefacto, se acercó con cautela. «Mira, está intentando realizar un ritual», dijo, con una mezcla de desprecio y sorpresa. «No dejes que termine», reclamó el otro con voz tensa. En ese momento comprendí lo que debía hacer. No solo quería protegerme, necesitaba saber qué eran en realidad. Con una determinación renovada, levanté mis manos, con las palmas hacia el interior del círculo. «¡Quiero saber la verdad!», grité, más fuerte de lo que esperaba. Algo en el ambiente vibró. Una presión se instaló en la sala, y las velas chisporrotearon. Las figuras frente a mí se retorcieron, como si una tormenta invisible se desatara a su alrededor. Fue entonces cuando un eco de susurros llenó el aire, un canto que se entrelazaba con mis palabras. Las sombras se agitaron, y por un breve instante vi una imagen, un lugar antiguo, con símbolos cuidadosamente esculpidos, y el artefacto en las manos de un hombre que no era uno de ellos. Sentí que esa visión se entrelazaba con lo que estaba sucediendo aquí, en esta cabaña. «¿Qué es esto?», preguntó el cultista que estaba más cerca, su voz temblando por la incertidumbre. «¡Deténlo!», gritó su compañero, pero ya era tarde. La visión se intensificó, y con cada palabra el poder del ritual creció. Imaginaba una conexión más profunda entre ellos y la oscuridad a la que servían. La confusión se apoderó de sus rostros, y yo sentí que por fin tenía la ventaja, pero el precio de ese conocimiento era aterrador. Al mirar más cerca, supe que había más en juego de lo que podía comprender. Sin embargo, no había vuelta atrás. El eco de aquellos murmullos continuaba resonando, prometiendo revelaciones y peligros que aún no había imaginado. De repente, la habitación tembló, y las luces se apagaron de nuevo. El terror me envolvió, y en la oscuridad escuché un último susurro tembloroso. «No deberías haber hecho eso». Esa frase fue un aviso. Algo terrible estaba a punto de suceder, y mis manos todavía estaban llenas de poder. La luz volvió a encenderse, pero ya no eran las velas que brillaban. Era el artefacto en manos del cultista, brillando como una estrella caída entre los mundos. La situación se volvía cada vez más peligrosa. Mi destino estaba sellado. Tenía que actuar rápido, o la oscuridad que había desatado me consumiría a mí también. Capítulo 7. La engañosa luz. El resplandor del artefacto dibujó un halo ominoso en la habitación, haciendo que cada culto pareciera aún más amenazante. Mi mente parecía estar atrapada en un círculo vicioso de miedo y determinación. Tenía que hacer algo, y rápido. El cultista que sostenía el artefacto sonreía con arrogancia, sus ojos llenos de una mezcla de locura y triunfo. Su risa retumbó en la cabaña, como un eco de la derrota. ¿Creías que tus palabras podrían desafiar el poder de la oscuridad? Tragué saliva, sintiendo que la atmósfera se volvía más pesada. Sin pensar, retrocedí, pero una pared fría me detuvo. No podía huir. Estaba acorralado. «Tú no entiendes lo que has desatado», dije, intentando sondear su debilidad. Tal vez eso me diera una oportunidad. Él se acercó, aún con el artefacto brillante en sus manos. «Tú no entiendes», gritó. «Hemos esperado mucho tiempo por esto. Con el poder del objeto, invocaremos a nuestro verdadero maestro. Tú solo eres un peón en este juego». Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. El verdadero maestro, una figura desconocida que, según parecía, estaba a punto de tomar forma. Pero lo que más me preocupaba era que mi ritual había abierto una puerta que ni siquiera comprendía. Con el artefacto brillando intensamente, me encontré pensando rápidamente. Los cultistas a mi alrededor se habían vuelto más inquietos. La energía en la habitación hacía que la piel se me erizara. «¡Detente!», grité, intentando recuperar el control. «No sabes lo que podrías liberar. La oscuridad no es tu aliada». Su risa se desvaneció por un instante, y pude ver en su rostro un parpadeo de duda. Quizás solo necesitaba sembrar la incertidumbre. Pero justo cuando creía que mi estrategia estaba funcionando, el artefacto pulsó con fuerza. Una sombra surgió de la luz, casi tomando forma humana. Era un contorno oscuro que parecía absorber la luz de la sala a su alrededor. Sentí una ola de terror envolverme. No solo estaba lidiando con aquellos cultistas, había algo más, algo antiguo y poderoso. La sombra se alzó
y proyectó un grito que resonó desde lo más profundo de mi ser. Las velas parpadearon y luego se apagaron, dejando atrás una oscuridad total. El culto se dispersó por un contacto con esa fuerza, pero no antes de que uno de ellos se dirigiera hacia mí. «No dejes que te consuma», me advirtió, antes de ser tragado por la sombra. Mi corazón latía con furia. Estaba solo contra ese horror. Sentí la adrenalina correr por mis venas y, recordando las palabras de la anciana, rápidamente envolví mis manos en lo que quedaba de mi poder. «No voy a dejar que esto termine aquí», susurré, sintiendo cada sílaba llena de determinación. La sombra estaba a punto de atacarme. Todo el conocimiento que había ganado estaba a mi disposición. No podía tener miedo. Ya había pasado por cosas peores. Era hora de juntar mis fuerzas y luchar. Justo cuando la oscuridad se abalanzó sobre mí, grité con toda mi fuerza: «¡Vuelve a su lugar!». Pero el eco de mi voz no pareció tener efecto. La sombra siguió acercándose, y entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz del artefacto navegaba en la tormenta, y solo podía esperar que el final no fuera demasiado tarde. La sala comenzó a retumbar. Sentí que estaba a punto de desmayarme, pero entonces vi un destello en mi mente, un símbolo antiguo que podría ser la clave. Tenía que encontrarlo. La oscuridad no se rendiría fácilmente, y la verdad de todo aquello estaba por revelarse. No sabía qué me esperaba, pero sabía que debía ser más audaz. Sabía que si fracasaba, la sombra no solo me consumirá a mí, sino a muchos otros. Capítulo 8. La realidad desenfrenada. El aire estaba cargado de tensión. La sombra se cernía sobre mí, un abismo de engaño y terror. La oscuridad pulsaba como un corazón vivo, acercándose, llenando cada rincón de desesperación. No podía permitir que me venciera, por más aterrador que fuera. Recordé el símbolo. Necesitaba concentrarme. Setas en el suelo, viejas formaciones en los muros, trazos de algo más allá de mi comprensión. Estaban juntos en mi mente. Un ritual antiguo, un lenguaje olvidado, estaba en la punta de mi lengua. Pero primero, tenía que sobrevivir al ataque inminente de la sombra. La figura oscura se estiró, haciéndose más grande. El aire a su alrededor se volvió helado. Al tomar un profundo aliento, me di cuenta de que el poder provenía de mí, no de la sombra. «Atrás», grité una vez más, sintiendo que aunque mi voz titubeaba, mi resolución se reafirmaba. Extendí mis manos, buscando conectar con el poder del que había oído hablar. Las palabras antiguas empezaron a fluir, olvidadas pero familiares. Cada sílaba parecía sacudirse de mi interior, resonando en el aire frío. La sombra dudó un momento, como si percibiera el cambio de energía. El artefacto brillaba intensamente en las manos del cultista que lo había invocado. Era como un faro de esperanza en medio del horror. Y eso me dio fuerzas adicionales. Era un objeto que podía ser un medio de conexión, o un camino al caos. Pero, ¿cómo podría aprovecharse? «El símbolo», grité, intentando enfocar mi mente en la forma que había visto antes. Describí un círculo en el aire, recordando con vigor, tensando cada palabra por el poder que intentaba invocar. «Es lo que necesito». De repente, las paredes comenzaron a resplandecer con una luz tenue. El símbolo en mi mente ganó forma, dibujándose en el aire frente a mí. Era un lenguaje antiguo, y entendí que había encontrado la clave para cerrar la puerta entre los mundos. Pero la sombra no iba a dejar que eso sucediera sin luchar. Se retorcía y giraba, intentando desvanecerse, intentando envolverme en su frío abrazo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aún así, mantenía mis ojos en el símbolo, visualizándolo, infundiéndolo con mi energía. La luz del artefacto parecía unirse a la del símbolo, creando una esfera brillante que comenzaba a disipar las tinieblas. La sombra chilló, un sonido desgarrador, como si supiera que estaba perdiendo su control. «Vamos, no te rindas», me dije en voz alta, sintiendo que la oscuridad comenzaba a retroceder. Era ahora o nunca. Las palabras finales del hechizo estallaron de mi boca. Cada sílaba, cada gesto de mis manos, eran un acto de desafío. La sombra dejó escapar un grito que resonó en mis entraños, y entonces sentí un tirón, como si el espacio entre nosotros se estuviera cerrando.
Un destello de luz iluminó la sala, y mi cuerpo fue empujado hacia atrás. La sombra se retorció y contorsionó, antes de ser absorbida por el resplandor. El artefacto tembló en las manos del cultista, y luego se desvaneció en un estallido de energía. Caí al suelo mientras la habitación temblaba, pero la luz se mantenía firme. Me levanté lentamente, aturdido pero decidido. La oscuridad había sido momentáneamente repelida, pero sabía que esto estaba lejos de acabar. Me di cuenta de que los cultistas estaban desapareciendo en la misma bruma que me había acechado. Tenía que entender qué estaba pasando. Hay algo más, algo que no había visto. En ese preciso momento, escuché un roce detrás de mí. Al girar, mis ojos se encontraron con un rostro que me era conocido, pero que no comprendía del todo. Era el último culto, el que había advertido, su rostro pálido y temible. «Tú no debiste hacerlo», musitó, su voz un susurro de advertencia. Sentí que se me helaba la sangre. La oscuridad estaba lejos de haberse ido, y ahora, algo aún más peligroso, se filtraba en el aire. Capítulo 9. Más allá de la oscuridad. El rostro del culto se mantenía ante mí, su mirada llena de resentimiento y un jamón de terror palpable. Mi respiración se detuvo. Aquella advertencia me dio escalofríos. No sabía si el peligro había pasado o si lo peor aún estaba por llegar. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo la confusión apoderarse de mí. Cada palabra resonaba en el silencio, haciendo eco de mi incertidumbre. El cultista sonrió de una forma inquietante, como si disfrutara mi miedo. «Lo que has hecho es solo el principio. Este ritual, esa luz, ha atraído más que solo la sombra. Has abierto una puerta que no deberías haber tocado». A medida que sus palabras se hundían en mí, la habitación pareció contraerse. Paredes cercanas se inundaban de un murmullo, un susurro que crecía en intensidad. La luz que había manifestado parecía titilar, como si luchara contra una fuerza que empezaba a cobrar fuerza. De repente, el culto extendió su mano, señalando hacia una esquina oscura de la habitación. Miré y vi una figura en la penumbra, algo que no formaba parte de este mundo. Era esquelético, con ojos como pozos vacíos y una sonrisa torcida. El horror se apoderó de mí. Ese ser no era solo una manifestación del cultista, era realmente algo más. «Debes correr, ahora», me advirtió el culto, pero su tono carecía de urgencia. Más bien, era como si disfrutara del espectáculo que se avecinaba. No sabía si fiarme de él, pero la criatura en la esquina se movió, arrastrándose hacia mí. No iba a quedarme a averiguar sus intenciones. Giré sobre mis talones y corrí, sintiendo el pulso de mi corazón resonar en mis oídos. Mientras atravesaba la sala, vi las sombras alargarse, tomando formas grotescas que me llamaban a detenerme, pero no podía. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Corrí hacia la salida, pero antes de llegar, el aire se volvió pesado, como si un manto oscuro estuviera presionando sobre mí. El culto volvió a hablar, su voz sonando ahora como un murmullo lejano. «No podrás escapar de lo que has invocado». Frené en seco, atrapado por la combinación de su advertencia y la negrura que me rodeaba. ¿Qué había hecho exactamente? La idea de que había desencadenado algo aún peor era aterradora. Me precipité hacia la puerta, tirando de las manijas, pero la salida parecía estar sellada. Miré a mi alrededor, buscando otra forma de escapar. En la pared opuesta vi una chispa de luz, una grieta del símbolo que había creado antes. Esa podría ser mi única oportunidad. Sin pensarlo, corrí hacia allí. Cada paso me acercaba a la grieta y sentí como si el entorno se tornara más opresivo. La figura en la esquina se movía más rápido, la sombra alargándose a su alrededor mientras se acercaba, como si ésta encontrara alegría en mi desesperación. Con un empujón me lancé hacia la grieta. Las luces comenzaron a bailar y la energía vibrante me envolvió, pero la sombra se tambaleaba detrás de mí, como queriendo atraparme justo antes de cruzar el umbral. Entonces todo se oscureció. Caí al suelo, propulsado hacia atrás, y luego un grito desgarrador resonó en mi mente. Había atravesado la grieta, pero a un costo. Ahora estaba en un lugar que no era mi hogar, y la sombra no parecía haber sido desvanecida.
Me levanté, temblando, mientras un viento gélido barría el espacio. Estaba en un salón diferente, paredes cubiertas de inscripciones y símbolos que prometían más respuestas, pero también peligros. Había dejado una realidad, pero la pregunta seguía en mi mente. ¿Había encontrado una salida o simplemente caí en un nuevo abismo? Sabía que la luz y la oscuridad seguían en conflicto, y mi descubrimiento apenas comenzaba. Con cada paso que daba en ese nuevo lugar, una sensación de urgencia y peligro se intensificaba. Tenía que encontrar respuestas, y mientras avanzaba, una voz profunda y resonante comenzó a susurrar mi nombre. Capítulo final. El eco de lo incierto. La voz resonó en el aire, densa como una tormenta. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo el miedo lo que me paralizaba. Era la mezcla de incertidumbre y la curiosidad inquietante. ¿Quién está ahí?, exclamé, mi voz temblorosa resonando contra las paredes cubiertas de símbolos que no entendía del todo. La figura oscura que había visto antes emergió de las sombras, su forma distorsionándose en el aire. Su sonrisa, torcida y burlona, me recordó al cultista que había advertido sobre mi elección. «Tu camino no termina aquí», susurró, su voz llenando el espacio. «Has llamado a fuerzas que ni tú ni yo podemos controlar. ¿Estás listo para conocer la verdad?» «No quiero más secretos», respondí, intentando encontrar mi valor. «Solo quiero escapar», pero en el fondo sabía que no había escape. La sombra que había creído haber dejado atrás me seguía, acechando en cada rincón oscuro de mi mente. A veces, la verdad no es lo que se desea, sino lo que se teme. Pero lo has iniciado, y no habrá manera de volver atrás. Retumbó su voz, mientras un resplandor de luz y oscuridad comenzaba a entrelazarse a mi alrededor. Mi respiración se volvió irregular. El ambiente se tornó pesado y cargado de tensión, como si el mundo mismo demandara respuestas. El símbolo que había dibujado en la cabaña emergió frente a mí en una forma etérea. Este lugar es un cruce de realidades. Si quieres deshacerte de lo que has invocado, debes elegir. Pero ten cuidado, cada decisión tiene un precio, advirtió, mientras las paredes parecían deformarse. Entre la confusión, recordé las advertencias de la anciana. Una sombra oscura, un culto ancestral y un libro que podía ser tanto una maldición como una salvación. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo la presión de mis decisiones acumuladas. Busca el corazón del conocimiento. Allí reside la verdad que puedes manejar, susurró, casi burlándose de mí. Sin embargo, antes de que pudiera formular más preguntas, empecé a avanzar en la dirección del símbolo. Las paredes parecían cobrar vida a medida que me acercaba, y las inscripciones vibraban con una energía antigua. A cada paso, sentía que algo dentro de mí resonaba con el lugar. De repente, el aire cambió. En el suelo vi una abertura, una grieta que parecía susurrar secretos olvidados. «Octavo», dijo la voz, «atrévete a adentrarte y afronta lo que has desatado». Sin pensar en las consecuencias, me incliné hacia el abismo y crucé la línea. La luz me envolvió y las visiones del pasado inundaron mi mente. Vidas de aquellos que habían estado antes que yo, sus rituales, sus ansias de poder. Comprendí que el culto no era solo un fantasma de la historia, sino una parte de mí ahora, una sombra que nunca podría desvanecer completamente. Ahí, en el cruce de dimensiones, decidí que no dejaría que esos ecos me definieran. Regresé al salón con una nueva determinación. La voz resonante desapareció, pero las sombras aún danzaban a mi alrededor, una mezcla de terror y liberación. Me enfoqué en el símbolo y lo dibujé en el aire, infundiéndolo con la energía que había recuperado. Como una ofrenda, el círculo comenzó a brillar, y en ese momento entendí que no necesitaba huir. La oscuridad se agachó, y las figuras de los cultistas aparecieron, emergiendo desde el fondo del abismo. Sus ojos vacíos brillaban con una mezcla de deseo y desesperación, pero yo estaba listo, preparado para lo que venía. La batalla no se había terminado, pero sabía que la clave estaba en aceptar que, a pesar de la oscuridad que acechaba, aún tenía la luz dentro de mí. Mientras esquivaba sus intentos de detenerme, susurré palabras antiguas
que resonaban con la historia que había desentrañado. La oscuridad comenzó a retroceder y la luz empezó a expandirse, pero la verdad permanecía embriagadora y peligrosa. La habitación tembló y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente podré por fin cerrar esta puerta? Pero en este laberinto de sombras y luces, la respuesta siempre sería incierta. Aún así, caminé hacia adelante, anhelando comprender no solo lo que había invocado, sino también la fuerza que habitaba dentro de mí. Así, abandoné ese cruce, llevando conmigo la huella de lo que había descubierto, que incluso en la sombra hay un destello de luz, y que el viaje por conocer la verdad nunca tiene un fin claro. Y aunque las preguntas perduraran en mi mente, una certeza iluminó mi camino. La historia continúa, y yo soy parte de ella. Y al girar la esquina, todavía pienso en lo que podría haber sido, lo que aún podría ser.